sobre la cual escribe el autor y pastor Mark Dever, ¿qué es una iglesia saludable? Y él responde, bueno, ¿qué es un miembro saludable? Y es que debe haber una conjunción entre la membresía y la iglesia. De hecho, allá arriba teníamos un debate interesante los líderes, ¿cómo es el gobierno de la iglesia? Y de hecho parte de este retiro que vamos a agotar el sábado próximo es hablando del gobierno de la iglesia local. Las tendencias hoy son a que los gobiernos eclesiásticos cada día sean más unilaterales. Y usted ve a los famosos apóstoles y usted ve las congregaciones sin un sistema de gobierno bíblico. No solo que sea sostenible y correcto, porque aunque podamos tener muchas ideas seculares correctas, nunca van a ser comparables con la autoridad de la Escritura. Por eso el gobierno que plantea la Escritura es muy, no vamos a decir claro, pero muestra luces claras sobre cuáles cargos en la iglesia deben existir y cuál es su función. ¿Cómo funciona la iglesia? Usted sabe que una iglesia es el lugar donde se suponen que pasen muchas cosas, todas proactivas hacia el Evangelio. Nos damos cuenta en el Nuevo Testamento que hubo muchas heridas porque los miembros de las iglesias estaban inadvertidos sobre los pecados, estaban, no sé si la palabra es inadvertidos, pero estaban actuando muy ligeramente con respecto del pecado y con respecto de la relación mutua. Y por eso todo el Nuevo Testamento, yo le exhorto a que lo lea, todo el Nuevo Testamento se fundamenta en ama a tu prójimo como a ti mismo, se fundamenta en principios prácticos de ética conductual y de ética relacional los unos con los otros. Por eso es que si no existiera la iglesia, el Nuevo Testamento no tendría razón de ser. Porque no hay manera de someterse en amor el uno al otro si no hay un lugar donde hacerlo. No hay la responsabilidad de congregarse si no existiese la congregación. No hay forma de estimularnos al amor fraternal si no hubiese el desánimo, o si no hubiesen los conflictos, o si no hubiese el que se desanime y se va desgastando y apagando. Todo eso pasa en la iglesia local. Y la pregunta que nosotros tenemos que respondernos es, bueno, ¿cuán importante en la teología bíblica es la iglesia? Y vemos cómo la comparación se da hacia el contexto de que es la novia, futura esposa de Jesús. Y vemos las similitudes que Pablo utiliza para con la iglesia, ¿cierto? Vemos en Efesios cuando Pablo habla de que la iglesia, así como Cristo amó a la iglesia, así el hombre debe amar a su esposa. Las comparaciones nos regalan a nosotros el carácter de lo que es la iglesia para la teología del Nuevo Testamento, o la teología bíblica en su plenitud. Habiendo dicho esto, esta serie persigue, y siempre lo recalco, persigue ¿qué cosa? Capacitarnos y darnos herramientas en las cuales nosotros podamos medir si somos miembros saludables en la iglesia a la que asistimos. La primera pregunta es si somos miembros. La segunda es, si tengo tiempo en la iglesia, ¿por qué no aspiro a la membresía de la iglesia local? Tercero, si soy miembro, ¿cuál es mi responsabilidad como miembro de una iglesia? De hecho, en el diálogo que sosteníamos, Christopher, el pastor Christopher, el hermano Richard, Lairé y un servidor que era quienes estábamos ahí arriba, hablábamos justamente de el gobierno de la iglesia, cómo la membresía de la iglesia es un elemento de tanta responsabilidad cuando la iglesia local gobierna sus asuntos. Por ende, cada decisión que se toma en la iglesia local, con los miembros de la iglesia local, es un tema pertinente a la iglesia local, a los miembros. Siempre será más fácil ser de los que visita y de los que atiende a la iglesia, sin ningún compromiso con la iglesia local. Por eso usted ve congregaciones que tienen 2,000 personas y una membresía de 500 personas. Membresía inscrita. Porque la gente le huye al compromiso, pero es bíblico el tema de que la iglesia tiene que estar constituida por miembros, de los cuales salen los diáconos, de los cuales salen los ancianos y pastores. Es decir, el gobierno local se construye de la membresía local. ¿Me captó? Amén. Entonces, cuando hablamos del
concepto de un miembro. Ya hablamos el martes pasado y duramos todo el tiempo hablando de este punto. ¿Cómo se ve un miembro saludable de su iglesia que asiste regularmente a la iglesia? Pero no es solo un capricho de que usted debe asistir porque en la iglesia asistimos. No, no es un tema de capricho, es un tema de que lo vemos claramente en el Nuevo Testamento. Y expliqué algunos datos históricos de cómo la iglesia se reunía en aquellos tiempos primitivos. Y de cómo esto fue evolucionando y de cómo hoy en día le seguimos huyendo al compromiso. ¿Por qué? Porque el mundo es convulso, el mundo era más convulso en aquella época. ¿Por qué era tan convulso? Bueno, porque mientras fue evolucionando el cristianismo, a los cristianos los mataban por ser cristianos. Amén. Es decir, a los cristianos los mataban por congregarse en una iglesia, de hecho no había tal libertad. Usted recordará que los cristianos se congregaban en catacumbas. ¿Qué eran las catacumbas? Cementerios. ¿Por qué se congregaban en esos lugares? Porque el paganismo romano los dedicaba, los declaraba como lugares sagrados, entonces no iban y hacían apresamientos ahí. Y por eso en las catacumbas los creyentes se refugiaban en los mitos para poder adorar a Dios. Y por eso usted ve miles de inscripciones que hablan de personas que fueron muertas y enterradas en catacumbas, que hablaban de Jesús o sus inscripciones anunciaban a Jesús. Ahora, ¿cuántos de nosotros no tienen dificultades para asistir a la iglesia? A todos nosotros se nos presentan situaciones para asistir a la iglesia. Ustedes saben lo que nosotros nos manejamos como católicos, y no es que todo lo que el catolicismo hace está incorrecto, pero nos manejamos con el concepto de que vamos los domingos a misa. A la misa que vamos es a la misa evangélica. Los domingos es el día del Señor. Pero eso no siempre es así. Hay que decir que todos los días son los días del Señor. Amén. Y que la iglesia se reúne regularmente con el propósito de orar y con el propósito de enseñar la Escritura y con el propósito de adorar al Dios de las Escrituras, con el propósito de cumplir los sacramentos de la Escritura. Si no hay iglesia, ¿cómo usted comparte la Eucaristía? Si no hay iglesia, ¿cómo usted adora colectivamente a Jesús? No hay manera. ¿Sabe por qué no hay manera? Porque no hay forma corpórea de nosotros sentarnos y cantarles todos a Dios. No sé si usted ha tenido la oportunidad de leer la carta que Plinio el joven le escribió a su tío, el emperador Trajano, en el siglo III, a principios del siglo III. En la carta él le escribía y le decía: no veo cuáles son las malas prácticas que estos llamados cristianos, porque así se llaman, porque son seguidores de un tal Cristo, dice él, tienen. Sin embargo, lo importante es que ellos antes robaban y se abstienen de robar ahora, antes cometían delitos y se abstienen de cometer delitos, y le cantan a Jesús como a un Dios. La adoración siempre fue parte práctica de la iglesia primitiva. Es en la iglesia local donde se dan ese tipo de cosas. Ahora, hoy vamos a hablar de la segunda característica o de la segunda marca. Ojo, hemos hablado de cualidades importantes. Es un teólogo bíblico, es una persona que está saturada del evangelio. Todas esas cualidades, es un oyente expositivo, ¿verdad? Son marcas, pero cuando me refiero a marcas, veámoslo como elementos claves de un miembro que está comprometido, que es una marca. Si usted es una persona saludable en su iglesia, usted está comprometida con la iglesia local, porque la iglesia local refleja a Cristo. Entonces, número 2, para hablar hoy y agotar este punto, y si nos da tiempo, pasar al tercero. Es una persona que busca la paz. Y usted dirá, pero esto es muy simple, porque Jesús es la paz. La primera palabra que Jesús utiliza cuando tiene una epifanía, un encuentro después de la ascensión o después de la resurrección, ¿cuál es? Paz a vosotros. Yo soy la paz, ¿verdad? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Sin embargo, ¿por qué busca la paz? Vamos a ir al texto que está en Romanos 14, verso 19. Vamos a proyectarlo. Romanos capítulo 14, versículo 19. Romanos capítulo 14, versículo 19. ¿Pueden leerlo, por favor? Vamos a leerlo juntos. ¿Cómo dice? Así que
Ok, si lo leyésemos así es suficientemente contundente, pero vamos a aplicar lo que conocemos de hermenéutica. Vamos a entender un poco el contexto. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Así que es una implicación, ¿verdad? Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y es la otra característica. Busca la paz y edifica a otros creyentes. Y aquí, cuando usted va y le cuenta un chisme a un hermano de la iglesia, ¿usted está contribuyendo a la paz? ¿Usted está edificando a otra persona? ¿Usted está destruyendo una vida? Y da pena y vergüenza que las iglesias sean los lugares donde más se chismee. Es impresionante cuando la gente se quiere tomar una taza o quiere evacuar mentalmente cualquier cosa. ¿Llama a una gente de la iglesia? Mira, tú sabes, porque el pastor José, yo lo vi en una jipeta nueva el domingo. Todos los cuartos lo están dando. Y la gente comienza a hacer sus lucubraciones, sus especulaciones. Y comienza y llama, no llama al más viejo en la iglesia. O no llama, ¿por qué no llama al pastor Christopher y le cuenta ese chisme? No, llama a Carolina y a Robert. Llama a Carolina y a Robert, que son candidatos a entrar al liderazgo. Tú sabes que ahí yo creo que se cogen los cuartos. Eso es posible, pero eso hay que demostrarlo. ¿Me doy a entender? No edificamos a los creyentes. Ahora, mira el contexto, por favor, y vamos a hacer un poco de exégesis aquí. Y no diría un poco, vamos a hacer mucha exégesis para que entendamos la profundidad de lo que significa buscar la paz en la iglesia. Vamos a ir al capítulo 12 de Romanos, que es donde cambia el tono el que está escribiendo. Recuerde, no lea la Biblia por capítulos y versículos, léala como escritura continua. ¿Me ayuda a leer ahí, por favor? Fíjese que utiliza la misma regla gramatical. ¿Qué dice? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro. Yo leo el verso 2, dice, el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo he escuchado 1,000,000 de sermones usando la palabra nadie debe tener más alto concepto de sí, y la Biblia dice que nadie debe tener más alto concepto de sí. ¿Eso es cierto o falso? Ahora, respecto de qué tú no debes tener más alto concepto de ti. ¿Respecto de qué? No de quién. Ojo con esto, es muy fácil decir, la Biblia dice que tú pareces arrogante y tú no debes tener más alto concepto de ti que el que la medida de fe te da. Y eso es cierto, pero está descontextualizado. ¿Usted sabe a lo que Pablo se está refiriendo aquí? Capítulo 12, versículo 1 dice, así que pues, por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son esas misericordias? Vamos al capítulo 1, versículo 15 de Romanos. Esto es un proceso lineal, entendiendo lo que el texto quiere hablarnos, no interpretando sin herramientas un texto. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros, ¿qué cosa? También a vosotros que estáis en Roma. Verso 16. Famoso verso, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, el verso de Martín Lutero. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, en la justicia de Dios yo soy hecho justo. Amén. No. El 1.15. 1.15. Versículo 18. Mire cómo dice el texto ahí. ¿Cómo dice? Léalo, por favor.
Están hablando en lengua, mi hermano. Cuando usted habla en lengua, tiene que haber alguien que interprete. Y yo no estoy entendiendo. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es que dice? Porque ok, no vamos a seguir leyendo consecutivamente, pero es un ejercicio sencillo. Vamos a ir al versículo 28 hasta el 32. Recuerde que solo vamos a hablar de busca la paz, pero para llegar al capítulo 14, tenemos que pasar por algunos versículos. Y como ellos, ¿quiénes? ¿Pero quiénes? Eso es exégesis, preguntarle al texto. Romanos capítulo 1, versículo 15. ¿Qué Pablo le iba a anunciar a la iglesia de Roma? ¿Qué cosa? El Evangelio. Porque el versículo 16, el Evangelio es ¿qué cosa? Para. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Verso 18, ¿cómo dice? Que la ira de Dios. Siempre hemos dicho, el Evangelio no empieza por el amor de Dios, sino que el hombre ofende a Dios. Entonces el Evangelio empieza por un Dios airado que ahora tiene que buscar cómo aplacar esa ira y utiliza a sí mismo, porque no había otra opción para aplacar la ira de Dios que Dios mismo. Es la respuesta que dio, la famosa respuesta de Anselmo. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Siglo XII. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Porque solo Dios podía pagar la justicia de Dios. No había hombre que pagara la justicia de Dios. Pero eso es otro tema. No vamos a hablar de la justificación que tanto hemos hablado. Está hablando de aquellos, versículo 18, de que la ira de Dios se rebeló contra ellos. Contra toda impiedad, contra toda impureza, contra toda injusticia. Y el texto comienza a inculpar a la gente. Comienza a decir, porque le dieron más gloria a las criaturas que al Creador. ¿Verdad? Dicen, cambiaron el uso natural de las cosas por el que es contra la naturaleza. Las mujeres comenzaron a acostarse con las mujeres, estoy parafraseando. Los hombres se encendieron en sus lascivias unos con otros. Romanos capítulo 1 del 18 en adelante. Vamos ahora al 28, al verso donde estábamos. Y como ellos, o sea, el grupo de personas que hizo eso, que es el hombre, la humanidad, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Qué cosa? Dice ahí. Reprobada para hacer cosas que no. Verso 29. Versículo 29 dice, estando atestados de toda. ¿Cómo la justicia de un hombre puede pagar la justicia de Dios? No hay manera. El texto está inculpando a la humanidad. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Verso 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Verso 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Próximo versículo. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino ¿qué cosa? Que también se complacen con los que. Vamos al próximo capítulo. Oh, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, ¿qué cosa? Porque tú que juzgas, quizás el que estaba, este es un antagonista intelectual o quizás era un antagonista real. La carta se está escribiendo que Pablo va a ir a anunciar al Evangelio, pero habían problemas en la iglesia de Roma, como hubo problemas en la iglesia de Corinto, como hubo problemas en la iglesia de Éfeso. En Roma había una división funcional que el capítulo 14 en el que estamos, la va a mostrar. Estaban los débiles en la fe, ¿y quiénes más estaban? Los fuertes en la fe. Este es el hermano débil que con su tiranía quería juzgar al otro. Pablo comienza a decir que el Evangelio nos inculpa a todos, que no hay nadie que sea tan justo que no necesite del Evangelio, porque quizás él no practicaba todas estas cosas. Pero es Pablo quien dice que el que ofende en un punto la ley ofende en todos. ¿Quiénes de nosotros no ha cometido algo de lo que está ahí?
¿O tenemos que leerlo de nuevo? Entonces Pablo dice, tú eres inexcusable, quien quiera que seas. ¿Quién es el que está jugando? Yo no conozco el nombre, si es Juan, Antonio, Pedro, Pablo, pero es inexcusable. Amén. Inexcusable. Entonces, si nosotros vamos al capítulo 3, del capítulo 2, el apóstol Pablo habla de los judíos, habla de los gentiles, había una tensión, pero vamos al capítulo 3. Versículo 1. Capítulo 3, verso 1, ¿cómo dice? ¿Qué ventaja? Ayúdeme. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Es decir, ok, tú eres judío, eres del linaje de Abraham y, verso 2, mucho, Pablo va a decir, en todas maneras, primero, ciertamente que se les ha confiado. Pablo está reconociendo que los judíos fueron receptáculo de la palabra de Dios revelada. Escrito está, Moisés escribe en tablas de piedra. Versículo 3. Usted tiene que seguirme aquí, mi hermano, porque si no se pierde. Tiene que prestar atención. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Bueno, es una pregunta. De ninguna manera. Antes bien, sea quien. Y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Verso 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Ese texto mucha gente podría malinterpretarlo como, bueno, vamos a ver el verso 6. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Esa pregunta es tan básica porque nuestra injusticia justamente lo que hace es resaltar la justicia de Dios. Dios es justo, usted y yo somos injustos y por su justicia, capítulo 1, versículo 17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo. Pablo viene argumentando sobre la justicia del hombre que es inválida la justicia de Dios. Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que debemos decir mentira o que vamos a hacer cosas malas para ayudar al Evangelio? Pablo está diciendo que, primero, posiblemente padecía de mentira o es una alegoría, cualquiera de las dos. Lo que sí está implicando ahí claramente es que nuestras debilidades van a resaltar la gran gloria de Dios en la cruz, de que todo el mérito de la salvación es de Dios solamente. No sé si me di a entender. La verdad de Dios, del Evangelio, que es el que Él está anunciando y el que Él va a anunciar a Roma, se resalta a través del pecado del hombre. Si el hombre pudiese salvarse por sus obras, mi hermano, el Evangelio fuese una ayuda, no la ayuda. El hombre no tiene salvación sin Cristo. Versículo 8. Léalo usted, por favor. En conjunto, mi hermano, para que siga, porque si usted no lo lee, espérese, don Mario, usted va adelante. Ahora. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bien? Justamente lo mismo de la doctrina de si la salvación es por obra o por gracia. Entonces tú me estás diciendo a mí que yo puedo pecar deliberadamente. Y como quiera, no, pero la pregunta no se adelante. Lo que los antagonistas de Pablo están diciendo es, entonces hagamos males. Fíjense que hay gente que los calumniaba. ¿Y quiénes eran los que calumniaban la doctrina cristiana? Los judíos que estaban focalizados en la práctica de las obras. Pablo está diciendo entonces, es el mismo debate si la salvación se pierde o no. Pablo está diciendo, ven acá, pero tú no puedes juzgarme por mi maldad, porque mi maldad lo que hace es traerle gloria a Dios. Ahora, lo que Pablo está diciendo, estoy yo diciendo que debemos seguir pecando. El capítulo 6, versículo 1, Pablo aclara fundamentalmente y dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Sin embargo, es una contradicción que hoy en día todavía la tenemos.
Hagamos males para que vengan bienes, lo que se traduce a lo que coloquialmente la gente dice, entonces yo voy a pecar porque si la salvación no se pierde. No le vamos a dar para allá, doctora. Bueno, si se perdiera la salvación, ninguno de nosotros la tuviera, es lo primero. La hubiésemos perdido. Siempre mi pregunta a los arminianos es simple. ¿Cuándo se pierde y cuándo la vuelvo a recuperar? Cuando me descarrío internamente, o sea, que pequé, me tengo que volver a convertir. Entonces el sacrificio de la sangre de Cristo es algo inválido. Sin embargo, el texto no es mi pensamiento ni el de muchos, sino lo que el texto nos va guiando. Sigamos, versículo 9. Miren la lógica del texto, la Biblia. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Cómo dice? Pues, mire, esto es central aquí. Pues, ¿qué cosa? Que todos están. ¿Usted puede decirle eso a su vecino? Todos estamos bajo pecado. ¿Se está entendiendo esto? Fíjense el hilo conductor. Esto en exégesis, lo primero que hay que tener es lectura comprensiva básica. Si usted agarra el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, lo que hay es una gran proclamación del Evangelio que viene por la ira de Dios que ha venido sobre un hombre que ha pecado deliberadamente con injusticia y que a través de la injusticia del hombre se va a resaltar la justicia de Dios. Hasta ahí lo que vemos es un proceso acusatorio. Entonces tú te consideras mejor que yo porque tú eres judío. Pero tú en lo que juzgas a otro, te estás acusando a ti. Todo esto para llegar al busca la paz de Romanos 14. Versículo 10. Fíjese, este es uno de los pivotes de la doctrina de la depravación total o corrupción radical. ¿Cómo dice? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Verso 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Eso implica que el hombre en pecado no puede hacer una buena obra? No. Eso es lo que implica que toda buena obra nuestra en su raíz está corrompida sin Cristo. Por eso la doctrina de la corrupción radical. No somos todo lo malo que podemos ser, pero somos capaces de ser todo lo malo que otro ha sido. Fíjese el proceso, y yo no quisiera usar a Pablo, ahora lo usamos porque él es el autor, y él tiene una línea de pensamiento, está inculpando a todo el mundo, y sigue, hemos acusado, lo dice verbalmente, hemos acusado a judíos y a gentiles, a todo el mundo, que todo el mundo está bajo pecado, está bajo la justicia de Dios. Versículo 19, usted puede leer la carta en su casa, pero verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué cosa? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede ¿qué? Describió Pablo ya lo que era el juicio de Dios y por qué venía el juicio de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad desde el cielo. Y hace una exposición magistral de todo lo que el hombre ha hecho. Pero no es la única lista de pecados. Tenemos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante. Tenemos a Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Versículo 16, sí, en adelante. Aunque desde el 19 es que se comienzan a detallar esos pecados. Versículo 20. Mucho, versículo 20, no 2. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ¿cómo dice? Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué cosa? Testificada por la ley y por los profetas, no es el juicio de Dios, es la justicia de Dios. Versículo 22. Por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay
diferencia. Versículo 23, muy citado en todas las iglesias. ¿Por cuánto? Y están, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El capítulo 4 hace una analogía de por qué Abraham no fue justificado por sus obras, sino que fue justificado por su fe. Dice, Abraham creyó, ¿y qué cosa? Y comienza a hacer una alegoría, Pablo, capítulo 5, versículo 1. ¿Cómo dice ahí? Justificados pues por la fe, ¿tenemos qué cosa? Por medio, mi hermano, cuando vamos a la cruz encontramos la paz de Dios. En Cristo todos nuestros pecados fueron pagados. Y en su victoria tenemos nosotros victoria. En la cruz tenemos nosotros victoria. Por sus méritos tenemos nosotros victoria. ¿Cuántos recuerdan la justificación? ¿Qué es la justificación? Esa es una parte. Esa es una parte. Hay dos partes. La justificación es un acto forense que declara al inocente, al culpable como, pero no resuelve el tema de su pecado. Para que Dios lo vea, hay que entenderlo, mi hermano. Porque a veces repetimos justificación y sabemos lo que creemos que significa, pero no estamos claros. Duramos como 9 meses hablando del ordo salutis. Y yo sé que son temas que hay que vivir repitiéndolos. Justificación es un proceso forense. ¿Por qué es un proceso forense? Porque es un proceso legal. Es como cuando un juez dicta una sentencia sobre alguien. Es un proceso externo. El juez tiene la potestad de declarar a alguien o culpable o inocente. En este caso, el juez de jueces, el rey de reyes, ha declarado en la cruz a Cristo culpable y por eso le carga todos nuestros pecados a Él, pero a nosotros nos declara inocente. Ahora, que seamos inocentes no implica de que cuando nos vean nos van a ver impecables porque seguimos pecando. Entonces, ¿qué necesita para que cuando Dios me vea, vea a Cristo en mí? Los méritos, que son ¿qué cosa? ¿Cómo? Imputados, esa palabra es fundamental. La doctrina de la justificación conlleva la imputación, pero no es todo imputación. Hay una declaración de libertad sobre el reo y hay entonces una imputación de los méritos que Cristo ganó en la cruz del Calvario a nuestras vidas. Eso es justificación. Y por eso Pablo dice, desde el capítulo 1, versículo 15, por eso he venido con un proceso de exégesis, porque no podemos tomar un texto simple y llanamente y comenzar a hacer ejercicios de libertad poética. Eso está muy mal, eso es incorrecto y mucha gente lo hace. Este texto, mucha gente he oído predicadores que usan ese solo versículo para predicar. Una vez escuché a mi hermano Andrés y le hice varias observaciones teológicas. ¿Qué exactamente, a qué se refiere esa paz? Sí, es shalom, es perfecto, pero no es la ausencia de problemas. Esa paz está centrada en que tu eternidad ya no descansa en tus méritos, descansa en la obra de Cristo y eso debe llevarte a paz. No es una paz que yo voy a estar frente a Marbella o en Hemingway, sentado en un cheilón, tengo paz. No, hay procesos en el Evangelio que son totalmente, que arruinan la paz. Amén. ¿Tenía paz Cristo en el Gólgota? Sin embargo, cuando termina dice, Padre, en tus manos. Entonces la paz no es ausencia de problemas, la paz es confianza en que mi eternidad descansa en Cristo. No es, siento paz, desde que vine a Cristo tengo una paz, como que usted fue a un lugar y le aspiraron la maldad. No, mi hermano, tiene que ver con un concepto doctrinal básico. No es como me siento, es lo que es. Convictamente tengo paz porque Cristo mora en mí, mi eternidad depende de Él y Él me ha perdonado y yo me arrepentí de mis pecados. Pues me puede estar llevando el diablo, mi hermano. Puedo no tener trabajo, puedo tener problemas en la casa, puedo tener problemas en la familia, puedo tener cantidades de situaciones que roban mi paz, pero la Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios.
Qué bueno, gloria a Dios. En ese sentido, pastor, el versículo 10 del capítulo 5 de Romanos dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, cuando hablo de paz, yo entiendo que se trata también de esa reconciliación que en relación a la ira de Dios que era contra nosotros. Lógicamente, es el proceso lógico. Veamos el verso 8, que es un verso también conocido, Romanos 5:8. ¿Cómo dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo, ¿qué cosa? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, hay un proceso lógico que el mismo texto bíblico nos va llevando a entender lo que es paz, lo que es culpabilidad, lo que es méritos de Cristo, lo que es justificación. Por eso es que esto es una obra teológica de tanta importancia en la Escritura, todo lo que es la epístola a los romanos. De hecho, en nuestra serie expositiva los domingos nos tocará llegar a la carta a los romanos y estoy ansioso de llegar allá, pero tengo que pasar por 2 Tesalonicenses, luego por Gálatas, luego por Corintios y una primera y segunda. Falta yo creo que un año por lo menos para que lleguemos, cuidado sin más, hasta allá. Pero vamos entonces al capítulo 6, verso 1. Tengo que avanzar el paso porque no vamos a llegar al 14 por el que arrancamos. Capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? O sea, vuelve el punto. Oye, ¿qué vamos a decir? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. El mismo tema. Entonces lo que tú me estás diciendo es que como la salvación no se pierde y como tú fuiste justificado por la fe, pues dale para allá, fiesta y mañana gallo. El texto lo dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cómo dice? En ninguna manera, versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, aquí habla de la santidad práctica. En el capítulo 7, el autor o el apóstol, y claro, Romanos capítulo 6, versículo 23, yo pienso que es un versículo que no podemos dejar de citar, que todos lo citamos, porque la paga del pecado, ¿qué es? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Es muy consono con Efesios capítulo 2 versículo 1. Antes estabais muertos en vuestros delitos y pecados y Él os dio vida. ¿Verdad? Capítulo 7 viene una analogía tomada del matrimonio. Y es interesante lo que se está explicando, porque el apóstol Pablo en el capítulo 7 va a inculparse a él mismo de pecado. Cuando dice, ¿quién me librará? Capítulo 7, vamos al versículo 24. Si nuestra salvación dependiese de nuestras acciones, la ley lo que me ha servido a mí es para esto. Pero ¿qué termina diciendo Pablo? Miserable de mí, ¿qué cosa? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y fíjense lo que dice el verso 25, que para mí es uno de los versículos más impactantes de las Escrituras. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación, ¿qué cosa? Y lo deja ahí, lo otro es una adición textual. En los manuscritos originales eso no está. O en las copias de los originales más antiguas, eso no está. El texto llega hasta este punto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto. No hay condenación. ¿Y por qué no hay condenación? Porque en Cristo obtuvimos libertad de pecados. Porque en Cristo obtuvimos nuestra liberación. No esta liberación que venden hoy en día, la libertad clara de nuestros pecados. Entonces nadie puede condenarnos. Y ahí usted va a ver en Romanos capítulo 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios más adelante? Va a ver porciones tan valiosas como el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Va a haber porciones tan valiosas como Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudarán a bien conforme al propósito por el cual Dios los ha llamado, a los que antes conoció también los predestinó, también, etcétera, etcétera, etcétera. Ese capítulo sigue hablando, ¿quién pues nos separará del amor de Dios? ¿Quién? ¿Qué dice el texto? Lo plantea a nivel de pregunta, tribulación o hambre o desnudez o angustia o ángeles o principados o ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Fíjese que Pablo ha venido hablando de la ira de Dios, ahora habla del amor de Dios. Desde el capítulo 5, versículo 8, más Dios muestra ¿qué cosa?
primero muestra la ira y muestra entonces el amor de Dios. Y comienza el texto a basarse en el amor de Dios. Romanos capítulo 9 es un tema importantísimo. Romanos capítulo 9, Pablo va a hablar de qué cosa, de la soberanía de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 5, ¿cómo dice? De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual ¿qué es? Bendito por los siglos, amén. Termina en una canción, bendito por los siglos, amén. ¿Qué es Cristo? Sobre todas las cosas. Vamos al versículo 14. Ayúdeme a leerlo ahí, ¿cómo dice? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Versículo 16, otro baluarte de las Escrituras. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino qué cosa. Y usted puede atar esa palabra con el capítulo 12, versículo 1. Así que os ruego por las... No nos vamos allá, solo para que vayas resaltando algunas palabras. Volvamos a Romanos 9:16. ¿Qué ejemplo usa Pablo en Romanos? A Jacob amé. La gente dice, ¿cómo Dios pudo aborrecer a Esaú? Y es lo que decía Spurgeon. La pregunta es, ¿cómo Dios pudo amar a Jacob? ¿Quién fue más claro? En Hebreos vemos que la Biblia le llama profano. Ahora, sin embargo, cuando estudiamos la vida ética y la vida conductual de Esaú y de Jacob, Jacob fue un perverso frente a Esaú. Pero ¿qué nos demuestra el autor y qué viene diciendo? Que es un tema de soberanía de Dios, que Él elige a quien Él le place. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, y va a decir, no se trata del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Romanos 8, a los que antes también escogió, llamó, conoció, ese eslabón o esa cadena de eslabones que se presenta ahí. Romanos capítulo 9, versículo 30. Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, verso 31. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Aquí viene un dilema que le afectaba mucho a los judíos y posiblemente al antagonista de Romanos 2:1. Fíjense que ahí él muchas veces dice en Romanos 9, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Es decir, le está respondiendo a ese antagonista. Versículo 33. Como está escrito, versículo 33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Va a sustentar que la salvación es solo a través de la fe, no a través de un pacto que se hizo con un pueblo, sino a través de la fe. El pacto era ser depositarios de la palabra. Y ese es otro tema de milenialistas, amilenialistas, postmilenialistas, que no lo vamos a ver, claro está, en esta noche. Capítulo 10 utiliza una palabra que vemos mucho, versículo 11, Romanos 10:11 se utiliza mucho para la evangelización. Romanos 10:11. Capítulo 10, verso 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, ¿qué cosa? A judíos y a gentiles. Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan. Verso 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será. ¿Qué dice el verso 9? Que es un verso que se usa mucho en evangelización. Romanos 19. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, Romanos 19, serás, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. El que lo lee en castellano no entiende con precisión. Y por eso usted ve mucha gente que dice, ya confesé a Jesús, soy cristiano. Pablo a los judíos, cuando utiliza la palabra griega Señor, es la palabra kurios o kyrios. Esa palabra es la que se utiliza en la Septuaginta para traducir la palabra Jehová o Dios. La Septuaginta era la versión griega del Antiguo Testamento.
sea, lo que Pablo está diciendo es que el que confiesa, sea judío o gentil, que Jesús es Dios, y ya lo dijo en el capítulo 9, verso 5, que Jesús es Dios, ese es salvo. ¿Y usted cree que los judíos querían convenir con la idea de que Jesús era Dios? Entonces es un error decir que la salvación para los judíos es a través de un pacto y que para nosotros es a través de Jesús. No, claramente está establecido que solo aquel que invoca que Jesús es el Señor, como dice Stott, Jesús no quiere ser solo tu Dios, quiere ser también tu Señor. Ve la hilaridad de las Escrituras, capítulo 11, versículo 29. Capítulo 11 habla de todo Israel porque le ha dado contundentemente. Si usted no me ha seguido, mi hermano, en esta noche usted se ha perdido todo y no tiene sentido lo que he hablado. Pero si usted me ha seguido, ha entendido. Romanos capítulo 11, versículo 29, este texto que los neopentecostales y mucha gente utiliza para decir que los dones que Dios te ha dado son irrevocables, absolutamente nada que ver con manifestaciones, tiene que ver con la salvación. Y lo que dice claramente es porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Llamamiento es la misma palabra que aparece en Romanos 8. Don es el don de la salvación, nada que ver con el don de lenguas o esto, aquello, lo otro. Ahora, entremos al capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Mi hermano, yo no tengo problema de durar 15 martes en esto, porque no es cosa simple. Así que, hermanos, os ruego, ¿por qué cosa? Ahora viene la parte de la teología práctica. ¿La salvación te la ganaste o te la dio Dios? Después de que hemos pasado casi una hora leyendo porciones de Romanos, ¿te la ganaste o te la dio Dios? ¿A qué misericordia se refiere Pablo? A lo que tú no te merecías. Misericordia es algo que tú no te mereces, a la salvación. Así que por lo que Dios ha hecho con un hombre injusto que merecía el infierno, porque no se trata del que quiere ni del que corre, más Dios muestra su amor para con nosotros, eso lo que significa es claramente que por lo que Dios ha hecho se supone que tu respuesta es actuar y presentarte a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios en respuesta a lo que Dios hizo por ti. ¿Le hace sentido? Léalo bien. Versículo 2. Verso 2. No te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Entendimiento de qué? De todo lo que se ha dicho, mi hermano. Que entiendas la doctrina de la justificación, que entiendas tu salvación, para que compruebes a través de la Escritura y a través de lo que Dios ha hecho por ti, cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo me sorprendo de la cantidad de creyentes que van a una iglesia buscando, yo necesito saber cuál es la voluntad de Dios. Yo necesito comprobar, porque Romanos dice que debemos comprobar. Estás usando un texto incorrecto. Porque ese texto no tiene absolutamente nada que ver con que tú te fajes a orar para sentir la voluntad de Dios. No, el texto habla de la buena voluntad de Dios en respecto de la misericordia que Dios ha tenido contigo. Esa misericordia es a través de la salvación gratis que se te ha dado siendo tú una persona condenada al infierno. Resuelve esa ecuación. Y eso te lleva a una teología práctica. Romanos 12 completo es un libro, o es un pasaje, perdón, que está enfocado en la vida del creyente. Los dones para ser invertidos en la iglesia y la vida ética del creyente. Vuestro amor sea sin fingimiento, manéjense los unos a los otros, sopórtense, sométanse en amor los unos a los otros. Versículo 3. Romanos 12, 3. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de ti. ¿A qué se refería entonces con el más alto concepto? ¿Cuál es el referente, mi hermano? Que tú y yo humanamente somos una basura. Que por eso no podemos tener más alto concepto de nosotros, no por el otro, ni porque es la ética del cristianismo, sino que la misma doctrina de la justificación y de la salvación por gracia nos lleva a nosotros a vernos en un espejo y a ver que no es posible que yo juzgue a Rosa porque yo soy peor que ella. ¿Entiende? O quizás usted no conoce a Rosa y está partiendo de ligero. ¿Es a eso que se refiere el no tenga más alto concepto de ti? No, la ética cristiana te lleva a ser humilde, sí, pero para eso hay otros pasajes en su contexto claro. Aquí el texto dice es, antes de tú mirar a Rosa, Juan, a Pérez o a Antonio, mira lo que Dios ha hecho con tu vida, mira de dónde tú vienes, mira hacia dónde tú ibas y mira lo que Dios te ha dado inmerecidamente, papá.
entonces tú no puedes tener más alto concepto de ti. Es contradictorio. Con una persona que ha entendido la doctrina de la gracia, es contradictorio que ande privando en santo. No, porque aquí hay una ola de pecado. Aquí se ha levantado un espíritu de pecado. Por favor. Primero mírese usted mismo. Y no solo revise, estoy limpio. No, mi hermano, como dijo Spurgeon, mientras más cerca estamos de ser humildes, es cuando más orgullosos somos. Esa es la verdad bíblica, yo no me estoy inventando eso. Por eso hacemos exégesis, investigación profunda de un texto. Porque no es compatible con un creyente que ha entendido lo que Dios ha hecho por él, actuar como actúa dentro de la iglesia. Y el texto dice ahora, los que están entre ustedes tienen don de presidir, y hay una lista de dones en Romanos 12, que son para que la uses en la iglesia, mi hermano, porque tú y yo merecíamos estar en el infierno bailando con los demonios. Romanos capítulo 13, versículo 1. Y ya voy terminando. Romanos 13, 1. Dice, ¿cómo dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Pablo está diciendo en el gobierno de Nerón, que fue quien le decapitó, hay que someterse a la autoridad terrenal. Y no vamos a entrar en todos esos detalles. ¿Cómo llega Pablo al capítulo 14? Y hemos hablado del verso 9, del verso 19. Pablo llega hablando de dos problemas. Romanos 14:1. Pablo llega hablando de dos problemas. ¿Recibida a quién? Pero no para contender sobre opiniones. Hay dos tendencias. En la iglesia de Roma habían dos tendencias. Habían unos que querían judaizar a la iglesia y habían otros que se entendían que eran unos ignorantes los que entendían la salvación por obras. Dos tendencias que hacían daño porque no aprendieron a convivir. Capítulo 14, versículo 16. Versículo 15. 14:15. Pero si por causa, así mismo, 14:15. Versículo 15 del 14. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Verso 16 dice, no sea pues vituperado vuestro bien. Verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Verso 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Verso 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Mi hermano, todavía no está completa la exégesis, pero tenemos una pincelada clara de que en la iglesia, Pablo no está hablando de algo etéreo ahí, Pablo está hablando de la iglesia, los que están entre ustedes. Hay problemas porque hay dos tendencias. No es el carácter de Cristo. Yo debo eximirme por amor de mi hermano. Aunque yo considere que hacer ciertas cosas no sean pecado, debo eximirme por amor de mi hermano, porque el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, es justicia, paz y gozo. Y va a decir, dentro de muchas cosas, así que eres un creyente saludable de tu iglesia, contribuye a la paz y a la edificación mutua. Fíjense todo lo que se ha dicho para llegar a este precedente. Tú no merecías estar en este lugar, es lo primero. Merecías estar en el infierno. Yo merecía estar en el infierno. Yo no soy mejor que nadie, no porque usted sea mejor que otro o porque tengamos un complejo de inferioridad. No, mi hermano, es que frente a la cruz de Cristo todos estamos descalificados. Pero en Cristo somos todos más que vencedores. Es muy claro que una iglesia sana promueve y busca la paz. No la contienda, ni la división, ni los conflictos, ni las rencillas. Una iglesia sana, usted tiene problemas con alguien. Ya lo ha dicho en el capítulo 12, vuestro amor sea como, sin fingimiento. Acércate a tu hermano, resuelve tu problema. Hay cristianos que quieren vivir una vida aislada en la iglesia. Yo no tengo problemas con nadie. Están locos.
Pero mientras más crece la iglesia y más anadoctrinal crece la iglesia, o sea, sin doctrina, más se prolifera el humanismo dentro de la grey de Dios. La palabra debe gobernarnos a nosotros. Un miembro comprometido es un miembro que va a su iglesia y es un miembro que en su iglesia sirve, busca la paz y la mutua edificación. Busca la mutua edificación. Amén. Y eso lo vamos a hablar próximo domingo. Vamos a estar de pie. Amén. Les exhorto a que lean Romanos, ¿verdad? Y que lo lean con una lupa clara, detenidamente. Detenidamente, cada pasaje.